Oli, hoy quiero enseñarte las tres formas que yo conozco para realizar un punto bajo. Este es el punto bajo en forma de V, el punto bajo en X y el punto bajo X falso. Antes de demostrarle uno por uno cada punto bajo, quiero comentarle algo. Este es el punto bajo en forma de V y note cómo es la pieza más grande de las tres. Todas las piezas tienen la misma cantidad de ronda, las mismas cantidades de puntos, las trabajé con el mismo gancho y la misma hilaza. Sin embargo, aún así esta quedó más grande y es porque con el punto bajo en forma de V hay que mantener mayor tensión en el hilo. Entonces queda un poco más grande y además un poco menos ajustado el punto. Ahora, el punto bajo en forma de V, cuando yo coloco el gancho, vean la inclinación. Enderezaré esta manito y luego esta del gancho, vean la inclinación que tiene, es bastante. El punto bajo en forma de X, yo diría que es casi perfecto. Y el punto bajo en X falso, un tilín inclinado respecto al punto bajo en forma de X. En algunas ocasiones, si me escuchan decir en forma de cruz está bien, es solo confusión. Bueno, entonces, también este fue el más pequeñito y es porque el punto bajo en forma de X ajusta por sí solo súper bien. Y este, pues, no está nada mal. Vamos a realizar los tres y luego pues ahí se darán cuenta incluso de cuál es el que yo utilizo hoy en día. Comencemos por el punto bajo en forma de V. Yo diría que es el punto bajo tradicional, ¿verdad? Vamos a insertar y la primera lazada la vamos a tomar por debajo de la hebra. Vean, coloco el gancho por debajo de la hebra y extraigo la lazada. Y la segunda lazada que tomemos también va a ser por debajo de la hebra. Y así hemos realizado el primer punto bajo en forma de V. Insertamos, dejamos el gancho por debajo de la hebra y extraemos la lazada. Insertamos por debajo de la hebra y extraemos la lazada. Y así este es el punto bajo en forma de V. Yo actualmente no lo utilizo en los amigurumis, pero sí que en mis inicios utilizaba el punto bajo en forma de V. Sin embargo, sí que lo utilizo muchísimo cuando simplemente tejo a crochet alguna pieza, alguna ropa. Lo que sea fuera de los amigurumis, yo aún utilizo el punto bajo en forma de V. Para el punto bajo en forma de X haremos todo lo contrario al punto bajo en forma de V. ¿Por qué? Pues vamos a insertar el gancho y esta vez tomaremos la lazada por encima. Pasamos el gancho por encima de la hebra y extraemos. Y la segunda lazada también por encima de la hebra. Insertamos, pasamos el gancho por encima de la hebra, extraemos y por encima otra vez y extraemos. Una vez más, insertamos por encima de la hebra y por encima otra vez. Y así es el punto bajo en forma de X. Todo lo contrario, en el punto bajo en forma de V, siempre agarramos la hebra por debajo. Y en el forma de X, pues la vamos a tomar siempre por encima. Y ahora vamos a ver qué tal el punto bajo X falso. Veamos dónde va la diferencia. Pues para el punto bajo X falso vamos a insertar el gancho. La primera vez vamos a tomar por encima de la hebra y la segunda vez que extraigamos la lazada la vamos a tomar por debajo de la hebra. Otra vez, insertamos primeramente por encima y luego por debajo. Es una mezcla entre el punto bajo en forma de V y el punto bajo en forma de X. Es una mezcla entre ellos. El que yo realizo actualmente y que recomiendo 100% si usted quiere un amigurumi más prolijo
es el punto bajo en forma de X o cruz también suelen llamarle. ¿Ok? Pero tengo amigurumi realizado con punto bajo en forma de V en mis inicios y yo los amo y son igual de bonitos, ¿verdad? Todo está en qué usted quiere. ¿Usted quiere un amigurumi bonito? Pues lo puede realizar con el que usted guste. Con el que usted guste, con el que más cómodo se sienta. ¿Usted quiere un amigurumi más prolijo? Que los puntitos le queden uno encima de otro, esa rayita que se marca quede más derechita. Pues puede elegir entre el punto en X falso o el punto en X. Yo recomiendo más el punto en X. Conozco muchísimas personas que me dicen, ay no, ¿cómo cambiarme? Me es muy difícil. Pues todo está en que usted se lo proponga. Y si finalmente sí le resulta muy difícil, no se estrese por esto. Usted haga con el que más cómodo se sienta. Vuelvo y repito, su amigurumi quedará igual de bonito, ¿ok? Pero con el paso del tiempo vamos a ir perfeccionando nuestra técnica. Así que si poco a poco puede cambiar, yo le invito a que lo haga. Yo cambié bruscamente. Digo así porque muchos prefieren cambiar del punto bajo en forma de V al punto bajo X falso. ¿Ok? Yo cambié de este a este, o sea, todo lo contrario. Pero al día de hoy utilizo el punto bajo en forma de X para amigurumi y continúo utilizando el punto bajo en forma de V cuando realizo crochet, ¿ok? Cuando tejo a crochet otras piezas que no son amigurumi o incluso cuando realizo ropas para amigurumi. Muchísimas veces utilizo el punto bajo en forma de V de manera automática. Es como que mi cerebro detecta cuando estoy realizando crochet y cuando la técnica amigurumi. ¿Usted cuál realiza? ¿Cuál quisiera aprender? ¿Cuál quisiera poner en práctica? Déjeme saber en los comentarios, ¿ok? Pero que sepa que en nuestros vídeos actualmente están viendo el punto bajo en forma de X o en forma de cruz, como usted guste llamarle. ¿Ok? Sin embargo, en mis inicios utilicé el punto bajo en forma de V. Hasta aquí este vídeo, espero y le haya resultado interesante y le ayude en sus próximos proyectos o al menos haya aclarado dudas porque esto de estos 3 puntos diferentes en las redes sociales es una locura y cada cual incluso le ponemos un nombre diferente. Vuelvo y repito, como en el inicio, así es como los conozco yo. Lo importante acá es cómo realizarlo. Ya el nombre pues es otra cosa, ¿ok? No se me estrese con eso, simplemente reconózcalos usted cuál es cada cual, ¿ok? Entonces hasta aquí este vídeo, si le ha gustado y le ha resultado útil, déjeme saber con su like y en los comentarios porfa, déjeme saber cuál es el que usted utiliza y si le gustaría utilizar otro. Y si aún no se ha suscrito a este canal y le gusta lo que ve, se ha quedado hasta el final con nosotros, pues porfa, no espere más. Active esa campanita, o sea, primero suscríbase y así YouTube pues le notificará cada vez que subamos un nuevo tutorial. Un millón de gracias por ver este hasta su final y nos vemos en un próximo tutorial. Chau, chau.